Salutaciones a todos y a todas, aquí su amigo, carajo, Perla Fumando, y Punk. Cálmate Nemesis, inicia el video como se debe. Ya sé, pero no me saco de la mente eso, y lo peor, hay imágenes muy bien hechas sobre eso, solo miren. En serio son muy bien hechas en su mayoría, aunque lo que más me cuestiono es la raíz de esto, ya que no he visto nada en la serie que me diera pistas de lo visto en esas imágenes. En serio quisiera saberlo, y este cuestionamiento también es para nuestros espectadores. Si saben o tienen alguna teoría de esto, quisiera que me lo hicieran saber en los comentarios. Aunque debes admitir que ese concepto es algo interesante, recuerda que esto también se veía en Hey Arnold, en especial la madre de Helga que era alcohólica, y lo de actitud rebelde bueno, le da un buen cambio a ella. Eso sí, no lo niego, sería algo interesante tomando en cuenta el ejemplo que dices de Hey Arnold, aunque creo que volvería más oscura esta serie, que de por sí lo es en algunas cosas, aunque esa actitud y facha punk que le han dado me agradan no sé por qué. En fin, volvamos al tema. Creo que los que están viendo este video ya han visto la primera parte de este gran versus, pero si no, les dejo un enlace al video anterior para que más o menos entiendan cómo va este encuentro. En fin, prosigamos. En este apartado el ganador por obviedad creo que ya saben quién será. Y no estamos nada en desacuerdo con la decisión que muchos tienen en mente, ya que aunque Titán Simbiónico tenía excelente música, este no era su fuerte. Ya que es por todos conocido que las obras de Tartakovsky muchas veces no contaba con mucha que digamos, y la que había era más bien atmosférica, haciéndola perfecta para darle carácter o emoción a una escena en concreto. Sin embargo, a pesar de todo esto, su música no era muy memorable o reconocible, fuera del lugar y propósito que se le dio. Es más, las canciones que más recuerdo de Titán solo son dos y estas solo son de un capítulo. El tan famoso capítulo de la escena subida de tono, la cual considero que han exagerado mucho con ella, en donde la batalla que vino después de la famosa escena es algo digno de verse, ya que tanto la batalla del Titán como Kimi bailando en la calle mientras esta batalla ocurría estaban hermosamente sincronizados. Dejo el link de ambas escenas en la descripción. Sin embargo, y vaya la ironía, el titán de Genndy Tartakovsky no pudo combatir contra el kaiju musical creado por Rebecca Sugar, el cual al igual que Titán tiene excelentes canciones ambientales en las cuales se puede notar la gran influencia que ha tenido los videojuegos y el anime en Rebecca Sugar. Si prestamos un poco más de atención, podremos ver que mezcla tonos de 8 bits, música electrónica, música inspirada en videojuegos clásicos y animes como Chrono Trigger, Sailor Moon, Mega Man, Utena la chica revolucionaria, de la cual hasta en los tonos de música comparte similitudes con Perla. También están las franquicias Final Fantasy, Sakura Card Captor, Metroid, entre otros más con los cuales Rebecca creció. Todo esto da como resultado no solo canciones realmente hermosas, sino que también ha creado un estilo en el cual se ha distinguido sobre todo, y es de lo que Titán careció, los números musicales. Y los de Steven son sin temor a equivocarnos los mejor hechos en Cartoon Network, tanto en el aspecto instrumental como el aspecto vocal, donde no solo las voces de la versión en inglés, sino también las del doblaje latinoamericano, el cual es realizado en Venezuela, es de admirar su gran calidad, llegando en muchos de los casos a igualar las voces de la versión original. Y esto no es nada raro, ya que desde hace mucho tiempo el doblaje venezolano ha tenido esta calidad. Sabemos que algunas personas estuvieron un poco decepcionados con la interpretación de la canción de Garnet, pero en lo personal sentimos que es una exageración. Si bien al inicio parecía que sería medio flojo conforme avanzaba la canción, la actriz Rocío Mayo logró tomar buen ritmo e hizo un trabajo bueno, además de que en el doblaje venezolano se han destacado con otros números musicales de esta serie como la excelente canción de Greg y otros ejemplos de la calidad que se mantiene en este doblaje. Esto lo pueden comprobar en los vídeos de un camarada mío, Armando Durán Covarrubias, el cual tiene una serie de vídeos acerca de este tema en los cuales habla de los grandes trabajos de los actores de doblaje venezolanos. Dejaré el link de su canal aquí en la descripción por si les interesa el tema del doblaje venezolano, animes poco valorados y apreciaciones a grandes directores de animación.
Volviendo al tema, sus números musicales son lo que ha destacado la serie y por mucho. Como dijimos, la música y las voces hacen un trabajo realmente destacable, con canciones memorables y melodías realmente hermosas que hacen recordar tanto al anime y los videojuegos en su propio estilo, haciendo con esto a Steven campeón de este punto. Este aspecto para nosotros no solo es uno de los más importantes, sino a su vez uno de los más difíciles para nosotros de dictar un ganador, ya que como dijimos en un principio, ambas series nos gustan, ambas son grandes a su modo, además que tienen similitudes entre sí. ¿Recuerdan qué similitudes dijimos que tenían ambas series al principio del video? Pues lo tomaremos como base para este punto, pero esta vez las veremos más a fondo y analizando las diferencias entre ellas, definiremos un triunfador, ya que no habrá un empate esta vez, así que pasemos a las pruebas. Bueno, para empezar, en estas dos animaciones los protagonistas provienen de otro planeta, aunque la forma que sabemos y nos presentan esto es diferente. En Steven Universe sabemos que las gemas de cristal son aliens, pero esto lo presentan de una manera un poco sutil, ya que es mencionado por las protagonistas, y es puesto más claro con los sucesos a partir de lo ocurrido con Lapislázuli en adelante, pero sin embargo tiene algo en su contra. Esta sutileza, como mencione la condición extraterrestre de las gemas, es mencionada, pero ya avanzada la temporada es cuando es expuesta de forma más clara. Sin embargo, lo que consideramos un poco más descuidado en este aspecto es que no se sabe mucho del planeta de origen de las gemas. Tenemos en cuenta que es muy probable que en la segunda temporada este elemento sea más explorado, que es lo que más esperamos que hagan. Sin embargo, hubiese sido mejor si esto lo empezaran a exponer desde la primera temporada como flashback o algo por el estilo. Por otro lado, Titán Simbiónico podría decirse que fue un poco más directo con este asunto, ya que presentaba desde un principio a sus protagonistas como alienígenas, aunque eso sí, nos hubiese gustado una apariencia menos humana en los dos protagonistas galalunianos, para que fuera un poco más importante mantenerse ocultos en la Tierra, mimetizándose con algún tipo de tecnología como lo hacía Octus. Aún así conocimos más cómo era su planeta de origen Galaluna, las costumbres que tenían, la comida, su arquitectura y arte imperante, su organización política y militar, y cómo todo esto cayó gracias a un brutal golpe de estado. En pocas palabras, sabíamos cómo era Galaluna en general. En ambas animaciones sus protagonistas son rebeldes. Eso no lo negamos, ambas historias son muy interesantes. En Steven, las gemas de cristal se rebelaron contra su propio pueblo para proteger la Tierra de ser asolada por las máquinas creadoras de gemas, desatando una guerra civil, mientras que en Titán son prófugos de un golpe de estado liderado por un tirano, el cual está dispuesto a exterminar a toda señal del antiguo gobierno, que ha pasado a ser una resistencia, sin importarle en qué parte del universo se encuentre, pero lo que los diferencia es cómo esto es tratado a lo largo de la temporada. La historia de la rebelión de Rose y sus gemas, sacrificando el retorno a su hogar e incluso sus vidas, es extraordinaria. Sin embargo, esto también es presentado ya avanzada su temporada, a diferencia de Titán, donde desde un principio nos planteaban la cuestión. No es que el arco argumental de Steven fuese malo como lo presentaron, es excelente, pero nos hubiese gustado que mencionaran o dieran señales desde un principio, aunque sea de forma indirecta, revelando poco a poco la verdad hasta el momento culmine, que fue el capítulo del retorno. En ambas combaten con fuerzas enviadas para destruir a los protagonistas. En este aspecto varía un poco más Steven, ya que aunque de cierto modo hacen esto, no combaten en sí contra criaturas mandadas a destruirlas, o por lo menos no de forma tan directa como en Titán, ya que los monstruos, o mejor dicho gemas corruptas con las que combaten, en sí no son enviadas a destruirlas, sino más bien ya estaban en la Tierra, y Steven y las chicas más bien tratan de controlar la amenaza que ellas representan. La única verdadera amenaza mandada propiamente contra ellas fue Jasper, y eso porque Peridot la trajo con ella para vengarse de las gemas. En esto no podemos quejarnos, aunque el punto negativo es que cuando vino una verdadera amenaza no pudieron combatir efectivamente y fueron fácilmente derrotadas. Lo que me hace pensar que sería de ellas cuando en verdad manden una fuerza de combate aún mayor, y eso téngalo por seguro que puede pasar, ya que tomando en cuenta que Peridot escapó, pues la situación se complica más para las gemas.
Y ni hablar de qué pasaría si les mandaran cosas como las que en Titán aparecieron, donde la cosa era en sí directa contra los protagonistas, lo cual no solo incluía entes colosales, sino también agentes especiales y armas de destrucción masiva. Esperemos que en su segunda temporada de Steven resuelvan esto, ya sea que las gemas se preparen y entrenen más, consigan más aliados, le den casa a Peridotto, todo esto a la vez, porque si siguen durmiendo se terminarán, si no es que es la intención de Rebecca, claro está, masacradas, y por favor, que no terminen apoyándose simplemente en un Deus Ex Machina para resolver las cosas, ya que eso sería de muy mal gusto para una animación con un gran potencial. Las dos series se sitúan en un entorno por así decirlo reducido, pero en sí provienen de uno más complejo. Además de cambiar el nuevo hogar que tienen de manera directa o indirecta. En esto las dos historias tienen una gran similitud, aunque quien tiene un entorno por así decirlo más reducido es Steven, ya que Ciudad Playa sería más bien como un pueblo pequeño, nada que ver con la bestialidad de ciudad que se podía apreciar en Titán. Sin embargo, ambos provienen de una ambientación un tanto más compleja, y esto lo podemos ver en ambas por igual, ya sea en flashbacks como Titán, o con reminiscencias de este, como en Steven. Sin embargo, el punto de diferencia está en los cambios que hacen a su entorno. En Titán los cambios son un poco más obvios, grandes y duraderos, conllevando a que el gobierno y el ejército considere a el Titán como una amenaza, a pesar de que este trate todo lo posible por evitar daños colaterales. En Steven las cosas son un poco más sutiles por así decirlo, ya que todas las batallas y misiones que dejan verdaderos estragos generalmente son en otros lugares. Eso sí, cuando pasan en Ciudad Playa, generalmente son en sus afueras, dejando marcas más o menos leves en el terreno, y esto lo podemos ver de forma más clara en el capítulo Cosas Locas de Ciudad Playa. Sin embargo, esto cambiaría un poco después de lo de escape de la cárcel. Ahora bien, otro cambio sería la correlación que tienen con los habitantes de su nuevo hogar. En Steven la relación es más neutral entre ambos, ya que aunque las gemas protegen Ciudad Playa de asuntos relacionados con gemas, se mantienen al margen en asuntos humanos, mientras los habitantes se mantienen al margen de asuntos con gemas en lo que cabe, acudiendo a ellas cuando estos asuntos los afectan directamente. Aunque lo curioso es que el mediador entre estos dos es Steven, quien tiene más relación con los habitantes de la ciudad al punto de preocuparse por ellos y sus problemas, de los cuales a veces él es el causante. Ayudando como puede, ya sea con la ayuda de alguna de las gemas que convenció, o él solo, usando o no, algún artefacto mágico. Algo que podemos destacar más de Steven es que ha sido junto con Clarence uno de los personajes que si actúa tal y como lo haría un niño de su edad, creciendo poco a poco con el tiempo y empezando a madurar. Ahora bien, en el caso de Titán esto era diferente, ya que en esta serie la relación que tenían era un poco más compleja, ya que los protagonistas trataban de pasar desapercibidos y mimetizarse entre las personas, las cuales apoyaban al Titán y a las dos armaduras galalunianas que lo conformaban. Sin embargo, ese no es el caso con los militares, los cuales los consideran una amenaza, eso sin contar con la misteriosa agencia la cual estaba muy interesados en los galalunianos y los restos de Mutravi dejados después de las batallas. Pensándolo bien, todo esto también sería interesante de ver, al menos un poco en Steven Universe, la reacción del mundo, o al menos más allá de Ciudad Playa, sobre los acontecimientos relacionados con las gemas, le daría aún más variedad a la trama, pero quién sabe. Ambas series son del tipo semiepisódica con correlación de eventos y desarrollo de personajes. Esto es cierto en ambas animaciones, aunque como en los anteriores puntos, en Steven este formato no se vuelve más notorio, sino hasta que la serie ya está más avanzada. Siendo más específicos, a partir de los capítulos de Lápiz, fue cuando la trama empezó en serio a tener capítulos semiepisódicos y con interrelación de los eventos que ocurren en cada uno, ya que antes la serie era más relajada. Pero no crean que no tomamos en cuenta los capítulos anteriores a lo de Lapislázuli. Verán, para nosotros la primera temporada se dividió en 3 partes. La primera era para presentar a cada uno de sus personajes, demostrando que hasta personajes secundarios tenían una historia por contar, además de mostrar aspectos más o menos básicos o que tendrían su importancia en su segunda etapa. En pocas palabras, esta primera etapa fue la que empezó a cimentar las bases y a captar la atención del público, el cual empezaría a apreciar esta nueva y, por así decirlo, diferente animación.
En su segunda etapa fue cuando todo lo que fue presentado empezó a tomar marcha de una manera más centrada, aunque con algunas reminiscencias de su primera fase, teniendo algunos huecos argumentales, como por ejemplo, que lo pasado con Lápiz no pareciera que tuvo impacto en los personajes, sobre todo Steven, ya que a nuestro parecer necesitaba haber un capítulo donde Steven cuestionara el porqué del cautiverio de Lápiz y por qué no hicieron nada al respecto. Eso hubiese sido interesante y no creo que fuese mucho pedir, ya que son interrogantes básicas que naturalmente Steven podría tener y sería justo que le pidiera a las chicas una explicación. Aún así, esta etapa presentó conceptos muy interesantes, como escuchar a Rose por primera vez, el florecimiento de la relación de Lars y Sadie, inclusive la curiosa teoría final de Ronaldo. A partir de su tercera etapa, que empieza con la llegada de Peridot, es cuando la serie muestra sus verdaderos colores, con un desarrollo de capítulos, desarrollo de personajes y correlación de eventos casi al nivel de series de gran calidad como el propio Samurai Jack. Sin embargo, hubo un capítulo que no nos cuadró del todo, el cual vendría a ser el de un cuento para Steven, donde no fue la historia de cómo Greg conoció a Rose. Lo que nos pareció fuera de lugar fue el diseño tan juvenil de las gemas de cristal, el cual comprenderíamos que sus ropas fuesen así por la época, los 80 siendo más específico, pero el aspecto físico que tenían era demasiado joven para estar en la Tierra desde hace miles de años, además de tomar en cuenta la imagen que salió en el capítulo de muchos cumpleaños, donde aunque su ropa era de la época, tenían un aspecto similar a como Steven las conoce en la actualidad, ya que si han vivido miles de años, porque se verían más jóvenes hace solo 20, eso en serio deberían explicarlo, pero en fin, estos pequeños detalles son comprensibles para una serie que está comenzando a hilar su universo y que en sí Rebecca Sugar es aún novata en ciertas cosas, ya que hay algunos capítulos en cada una de estas etapas que se podrían considerar relleno, teniendo en cuenta que la serie ya ha presentado conceptos más importantes e interesantes a los cuales se les debería dedicar su tiempo. Esperemos que estos pequeños tropiezos, aunque perdonables, no se repitan o se vean muy seguido, ya que afectarían la continuidad de hilo argumental en su segunda temporada. Aún así, y a pesar de esto, Steven Universe ha demostrado de lo que es capaz, porque esta es una animación, la cual sufrió una gran metamorfosis, de una caricatura más simple, a una serie animada con grandes cualidades y potencial de historias un tanto más maduras, pudiendo ver este avance durante sus 3 etapas. Sin embargo, en Titán Simbiónico en este aspecto, estaba un poco más desarrollado desde un principio, y esto es de esperarse. Esta serie era una punta de lanza de un autor que de por sí era famoso por su desarrollo de historias, el cual ya había pasado de dirigir 2 grandes series ganadoras de premios Samurai Jack y Clone Wars, siendo Titán su mayor proyecto hasta entonces, dándole prioridad sobre todo al desarrollo de la trama y personajes, aunque de esto hablamos a mayor detalle en nuestros vídeos de homenaje hacia este autor. Pero no me cuesta volver a repetirlo, la trama era una mezcla perfecta de drama, comedia, acción y romance, donde hasta los capítulos que podrían considerarse relleno o con contenido fanservice, estaban a favor del desarrollo de la trama o evolución en los personajes, los cuales no eran los mismos cuando terminó la temporada como cuando iniciaron, habiendo una evolución en ellos, los cuales junto con la trama estaban dirigidos para un público un poco mayor, conformado generalmente de adolescentes y jóvenes, por lo que los elementos en Titán tenían que ser más maduros en sí, con personajes tridimensionales por así decirlo, y una historia con mayor desarrollo que sus anteriores trabajos, pero con elementos similares a estos, por lo que se notaba que era una historia de Hendy y su equipo. Ahora bien, después de ver todos estos puntos, ¿quién se podría decir que es el vencedor? Es Titán Simbiónico. Pero se preguntarán por qué. Bueno, aunque Steven Universe tiene una gran historia y buenos arcos argumentales los cuales admiramos, como antes dijimos, estos son desarrollados un poco tarde a diferencia de Titán, que su desarrollo empezó desde un principio, además de pequeños errores o detalles en la trama comprensibles ya que estaba en proceso de metamorfosis, aunque poniéndola contra Titán en este aspecto no queda muy bien parada. Sin embargo, no le quitamos mérito ya que el desarrollo de historia y personajes es muy bueno, sobre todo en su tercera fase, donde llega a de hecho competir mano a mano con su contrincante. Sin embargo, la victoria en este punto la obtiene Titán Simbiónico, ya que como dicen, la experiencia hace al maestro. Por lo que aclarado esto, pasemos al siguiente punto.
Damas y caballeros, como la anterior vez hay que hacer una pausa en este encuentro por comodidad suya, y aunque quisiéramos poner completo un video de principio a fin sin pausas, esto sería demasiado pesado para ustedes. Por lo tanto, y si mi equipo no tiene nada que decir o presentar de último momento, ¿Por qué me miras? bueno, siempre me interrumpes antes de terminar. Pues esta vez no tengo nada que agregar, así que deja de verme así. Más te vale, entonces sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente y última parte de este gran versus, hasta la próxima.